grasa y está súper hiperglicémica. Aquí estamos sospechando que posiblemente esta paciente tenga un tipo de diabetes del tipo 4 que hablábamos, donde está otro tipo de diabetes que puede ser un MODI. Obviamente, porque la estamos detectando en el embarazo, se clasifica como diabética gestacional, pero obviamente el tratamiento lo tiene que hacer el endocrinólogo porque la insulina que ocupa el esquema es muy diferente, ¿verdad? Y de allí quizá el ginecólogo ya nos vamos quedando, o el perinatólogo se va quedando un poquito de lado con el tratamiento, más bien no con el seguimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a hablar de cardiopatías. Disculpen que me emocione por diabetes, pero es un tema muy bonito, me gusta mucho. Cardiopatía congénita y arritmia. Siguiente. Vamos a ver que algo tan importante de las cardiopatías y que tenemos que saber es que obviamente el embarazo ocasiona cambios fisiológicos en el cuerpo de la paciente y otro de los órganos importantes que se afecta es el sistema cardiovascular. Entonces vemos que el volumen del plasma va a aumentar casi el 50%, por ende el volumen de eyección que va a tener el ventrículo izquierdo va a aumentar casi el 50%, el incremento de la frecuencia cardíaca secundaria, la progesterona, va a aumentar la frecuencia cardíaca y si se recuerda en gasto cardíaco vamos a ver que si aumenta todo eso también va a aumentar la presión. Esto es fisiológico, o sea, esto es normal del embarazo. Pero ¿qué sucede? Mientras va avanzando el embarazo, obviamente, más grande es el aumento que va a tener de tamaño el corazón, el aumento de volumen, el aumento de la precarga, el aumento de la poscarga. Entre más semanas tenga, más va a estar expuesta a estos cambios. Y tenemos que tener en cuenta que una patología cardíaca que no estaba descompensada antes del embarazo puede debutar en el embarazo secundario a estos cambios. Por ejemplo, una insuficiencia mitral que era leve antes del embarazo, obviamente vemos que en el embarazo, ya por las 12, 14 semanas, que hay todos estos cambios que acabo de mencionar, el corazón se vuelve más ancho, cambia su eje, cambia el trabajo que realiza y esa insuficiencia, o sea, ese hoyito que quedaba en las válvulas mitral, tricuspidia, pulmonar, etcétera, que era el pequeño, se puede hacer un poquito más grande y puede dar síntomas y descompensar a la paciente, obviamente. ¿Verdad? Por ende, así como les mencionaba con las diabéticas, no va a ser lo mismo una paciente diabética que venga descompensada desde las 6 semanas, imagínense cómo va a estar allá por las 24, igual en cardiopatía. No es lo mismo ver una paciente que ya viene descompensada ya por las 8 semanas, que apenas está haciendo cambios en el embarazo en su cuerpo, qué cambios no va a tener allá cuando llegue a la semana 30, 34. Entonces, son criterios y son el punto de individualizar a cada paciente. Entonces vemos que todos estos cambios se inician allá por las 6 semanas y obviamente allá por las 32 semanas se completa todos los cambios que pueda tener, el volumen aumenta demasiado, aumenta el gasto cardíaco y el 50% del gasto cardíaco ya casi está aumentado allá entre las 16 y 20 semanas de embarazo. Siguiente, eso es lo fisiológico. Aquí les pongo otra tablita en el cual cómo va a estar el sistema cardiovascular y el sistema hematológico, los cambios que van a realizar, no los vamos a mencionar ahorita, eso ya tenemos que saberlo, que son cambios fisiológicos del embarazo. Siguiente. Otra tabla para que ustedes puedan repasar los cambios que va a tener la precarga, los cambios que va a tener la poscarga, los cambios que va a tener la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, que son todos los cambios que se va a mencionar en el sistema cardiovascular. Y vamos a ver en la cabeza que aumenta el 50% del volumen, las resistencias vasculares se ven disminuidas, hay más vasodilatación, la contractibilidad se ve aumentada, si secundario al inotropismo que da la progesterona, así como también al aumento de la precarga, y obviamente esto me va a aumentar la frecuencia cardíaca de la paciente. Entonces una paciente
que no está embarazada, que ande con 100 de frecuencia cardíaca, no es normal. Y una paciente embarazada, ya por las 20 semanas que tenga 100 de cardíaca, podría entrar dentro de la normalidad secundario al embarazo. Siguiente. Eso es lo fisiológico. Pero aquí viene otro punto. Vemos que el embarazo puede ocasionar que la paciente tenga cambios. Y una paciente que ya tenga una cardiopatía se puede ver descompensada durante el embarazo y aumentar toda su sintomatología. Entonces, para eso tenemos esta clasificación de la New York Heart Association, en el cual habla de la paciente en base a la actividad física que realiza. Permítanme, por favor. Continuemos según la actividad física que realiza. Ahí. Entonces vemos que esta clasificación nos dice que la paciente puede migrar de una clase a otra, desde la clase 1, en el cual la paciente no tiene limitaciones para realizar actividad física, hasta la clase 4, que es prácticamente la incapacidad de hacer cualquier actividad física sin un síntoma. ¿Qué sucede aquí? Como les menciono, no le va a ir mejor, le va a ir mejor a aquella paciente que no tiene ninguna sintomatología en las primeras semanas, a comparación que aquella paciente que en las primeras semanas de embarazo ya está en clase 4. Obviamente esta paciente va a tener un mal resultado, tanto materno, obviamente, y secundario fetal. Siguiente. Eso es en base a cardiopatía en general, ¿verdad? Esa clasificación. Pues vamos a ver ciertas cardiopatías que puede tener la paciente. Obviamente, solo las vamos a mencionar, no nos vamos a detener a estudiar y al tratamiento de cada una de estas, pero es importante que lo sepan, ¿verdad? Y algo más que me importa que lo sepan es qué vamos a hacer con esta paciente. Siguiente. Por ejemplo, tenemos cardiopatías congénitas que contraindican el embarazo. Esto tenemos que saberlo y explicarle a pacientes que vayan a controles, ya que en teoría, cuando estemos en nuestro año social, lo más que vamos a tener embarazadas o mujeres que tengan enfermedades y que le vamos a dar ciertas recomendaciones. Por ende, hay cardiopatías congénitas maternas de las pacientes que le tenemos que sugerir no embarazo o tratar de tener controles para lograr un embarazo y llevarlo al fin. Entonces tenemos la hipertensión pulmonar, disfunción ventriculares severas, aquellas cardiopatías cianóticas, la dilatación de la aorta que son mayores de 50 milímetros, coartación aórtica severa y fallo de la circulación de Fontan. Entonces estas patologías normalmente se le sugiere a la paciente que un embarazo puede o descompensar la patología o meterla en una insuficiencia cardíaca tan severa que me puede ocasionar paro cardíaco y la muerte. Esto en general, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es importante que la sepan cuáles son las patologías primordiales que tratemos que saber que existen y que recomendar o no embarazo o enviarlas inmediatamente si ya está embarazada a su control para su seguimiento multidisciplinario. Siguiente. La tetralogía de Fallot, que es la complicación amplia en la parte alta del tabique ventricular. También hay una estenosis pulmonar, una destroposición de la aorta, hipertrofia del ventricular derecha y tiene amplios espectros de presentación clínica. Es una de las patologías que deberíamos de tratar que la paciente no se embarace. Siguiente. Defectos sectales, tenemos la comunicación interauricular. Esta va a tener obviamente su complejidad, ¿verdad? Ahí dependiendo del defecto, del tamaño del defecto que tenga, así va a ocasionar síntomas en el paciente. Pero tienen que recordar que si hablamos de fisiología del embarazo,
Un defecto que es pequeño, que a la paciente no embarazada no le causa ningún síntoma, durante el embarazo, esta misma paciente que se embaraza me puede ocasionar síntomas tan severos que me pueden llevar a insuficiencias cardíacas y a paros cardíacos. Obviamente el cierre del componente interauricular amplias no complica, es sencillo, seguro y curativo, o sea que estas pacientes si se corrigen tempranamente pueden tener una vida normal y llevar un embarazo normal. En mujeres jóvenes normalmente no se asocia a insuficiencia cardíaca, pero eso sí, que me puede tener o tiene riesgo de estas pacientes que durante el embarazo o el parto me puede dar alteraciones del ritmo en la cabeza, aleteo o fibrilación auricular. Es un diagnóstico difícil durante el embarazo, lo podemos encontrar como un bloqueo incompleto de rama derecha en el electrocardiograma. Para hacer el diagnóstico certero es necesario un ecocardiograma y en los rayos X podemos encontrar un agrandamiento auricular y ventricular, arterias prominentes y campos pulmonares prominentes que nos deben llevar a la sospecha que la paciente tenga un defectos septales. Siguiente. La estenosis pulmonar lo podemos encontrar clínicamente como soplos sistólicos largos y rudos. Se tolera bien el embarazo, pero si es extrema, obviamente me puede llevar también a insuficiencias cardíacas. Siguiente. Siguiente. Tenemos también ciertas cardiopatías que son adquiridas. Vemos que una de las más importantes que tenemos es la cardiopatía reumática, en el cual existe el riesgo de desarrollar la valvulopatía reumática hasta 10 o 20 años después del episodio de que se presentó la fiebre reumática. La lesión característica es la estenosis mitral y la siguiente combinación de la estenosis mitral, que obviamente que me lleva a una insuficiencia aórtica y eso me va a la paciente a muchas combinaciones de síntomas. Siguiente. La hipertrofia cardíaca o la hipertensión, la cardiopatía hipertensiva. Aquí podemos tener muchas también situaciones como se puede presentar esta hipertrofia. Vemos que la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo puede o no puede estar presente y la hipertrofia puede ser simétrica o asimétrica. Para el estudio o para el diagnóstico vamos a ocupar el ecocardiograma que nos va a decir que hay un engrosamiento del trabeque ventricular y puede haber alteraciones de los movimientos sistólicos anterior, secundario a la hipertrofia. Puede haber una obstrucción del tracto de salida. En las valsalvas el periodo expulsivo puede incrementar la obstrucción y obviamente el tratamiento o las recomendaciones que vamos a evitar la hipovolemia. Si se dan cuenta, en una embarazada, ¿cómo vamos a evitar este aumento de volemia? Entonces, esa paciente que antes del embarazo tenía una hipertensión arterial crónica de años, que ya tiene cambios remodelativos cardíacos, vemos que si está compensada el embarazo la puede descompensar. Y obviamente me va a dar una disminución de la fuerza de contracción miocárdica y una paciente me puede ir aumentando esas sintomatologías a la actividad física y obviamente una de las actividades físicas más complejas que tenemos es las maniobras de Valsalva que se dan durante el periodo expulsivo del parto. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado con estas pacientes hipertensas crónicas y si ustedes se fijan en nuestro ámbito, hipertensas crónicas hay un montón de embarazadas y hay pacientes que no tienen un ecocardiograma que confirme que no hay aún remodelación cardíaca. Entonces, créanme que muchas veces hemos experimentado con pacientes que no tienen síntomas, tienen una cardiopatía hipertrófica, se da el periodo expulsivo y después del parto aparece un soplo o después del parto aparecen arritmias. Y obviamente cuando se le toma el eco, la placa, vemos que tiene una cardiopatía hipertensiva crónica. Entonces, hay pacientes que pasan desapercibidas. Siguiente. Y algo también importante es que la vía del parto, la cesárea va a estar indicada en caso de
que hay una complicación obstétrica en aquellas estenosis mitrales severas, estenosis aórticas severas, hipertensiones pulmonares de moderadas a severas, síndrome de Marfan con un diámetro mayor de 40 milímetros, una disección aórtica aguda crónica, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y tratamiento con anticoagulantes orales por riesgos fetales. ¿Qué tienen en común todas estas patologías? Que lo que tenemos que evitar es el periodo de Valsalva que se realiza en el periodo expulsivo, ¿verdad? Entonces, y otro punto es la redistribución que va a tener hemodinámicamente después del parto la paciente. Entonces, con la cesárea evitamos esto y obviamente tenemos que tratar de tener el sangrado lo más controlado posible para evitar, como ya dijimos al inicio de las cardiopatías, algo tan importante que son la hipovolemia, que me puede producir más complicaciones cardíacas. Siguiente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Hasta donde mencionamos ahorita. Bueno, si no hay dudas, espero que no se hayan aburrido, ya casi terminamos. Es un tema un poquito complejo, he tratado de explicarlo como les vengo repitiendo, para que les sea más fácil estudiarlo, ¿verdad? El siguiente acápite vamos a ver fisiología respiratoria. Como toda patología que vamos a ver durante el embarazo, vamos a ver que tenemos que ver lo normal. Entonces, ¿qué sucede con la paciente embarazada? Les pongo estas imágenes ya que me están, quiero explicar cómo la cavidad uterina, si se dan cuenta cómo va aumentando el embarazo, prácticamente alcanza el diafragma. Entonces, ¿cómo se da esta restricción de capacidades tanto abdominal como torácica? Por ende, vamos a ver que fisiológicamente a toda embarazada va a haber una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total. Esto obviamente va a ser secundario a un ascenso diafragmático. El volumen respiratorio por minuto va a aumentar de 40 a 50% debido al incremento del volumen corriente. El aumento de reserva respiratoria se va a reducir y el aumento en la circunferencia torácica se va a ver alterada. Puede ganar de 5 a 7 centímetros. Otro punto importante de la fisiología respiratoria durante el embarazo es que la progesterona también va a tener un efecto sobre a nivel central. Y lo que me va a producir es que la paciente tenga una mayor sensibilidad al CO2 y así también me va a causar un aumento de la frecuencia respiratoria a nivel central. Siguiente, por favor. El volumen respiratorio por minuto, vamos a ver que aumenta del 40 a un 50% debido al incremento del volumen corriente, lo que se traduce como una hiperventilación. Y debido a esto, los valores de gases en la sangre arteriales se pueden ver modificados. La PO2 aumenta y el CO2 disminuye. Por favor, esta diapositiva, por eso se las pongo en rojo. Léanla bien. Una vez el PO2 y el CO2 disminuye, vamos a ver que el bicarbonato a nivel renal va a ocasionar una amortiguación y obviamente esto va a hacer que esto prácticamente para la paciente pase desapercibido. La paciente no va a tener síntomas. Entonces podemos decir que por lo tanto el embarazo observamos una alcalosis respiratoria leve compensada que me puede causar un pH de 7.44. Por favor, lean esta diapositiva. Casi que les estoy diciendo que es pregunta de examen. Es importante que sepan cómo están los niveles de los gases de la embarazada
y cómo se va a ver alterados, y por eso es que de repente me pueden ver una paciente respirando un poquito más rápido que una paciente que no estuviera embarazada. Pero como hemos venido mencionando en las patologías que hemos ido viendo en la presentación, obviamente una paciente que tenga síntomas tan temprano durante el embarazo va a tener peor pronóstico que aquella paciente que tiene síntomas al final, ¿verdad? Obviamente esto es secundario, ya que mientras va avanzando el embarazo, todos estos cambios que hemos mencionado me puede descompensar una patología que eh, ya estaba impuesta en la paciente. Siguiente. Doctor, una consulta. Sí, pregunta ya. Me imagino que en el caso de las pacientes asmáticas esto se complicaría mucho más, ¿verdad? Claro, a eso vamos ahorita. Eso vamos a mencionar. Se lo explico con esta diapositiva ya. Dentro de la fisiología también de la paciente embarazada, como ya les mencioné, el efecto de la progesterona hace que aumente a nivel central la frecuencia respiratoria. Pero acuérdense que también el proceso de la paciente embarazada también me crea como un ambiente inflamatorio en toda la paciente. Estamos hablando de todas, desde las células inflamatorias hasta los componentes del complemento, etcétera, etcétera. Entonces vemos que un síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias posee un componente hereditario, pero la paciente que está embarazada por la progesterona tiene más efecto vasoconstrictor de las vías respiratorias, hay mayor secreción de moco en las vías respiratorias, entonces por ende una paciente asmática que posiblemente durante las primeras semanas de gestación, perdón, que antes del embarazo tenía pocos síntomas o tenía pocas crisis allá al mes, una paciente embarazada asmática me puede tener 2, 3 crisis a la semana. Obviamente, esto es secundario a los cambios del embarazo y tenemos que saber que estos síntomas van a ir aumentando entre más semanas tenga. Obviamente, entre más semanas tenga, menor capacidad del abdomen y del tórax, mayor cantidad de progesterona circulante, mayor componente inflamatorio circulante, por ende, mayor capacidad de reacción bronquial a alergenos y producir congestión, ¿verdad? Siguiente. ¿Se contesté la pregunta en base a lo que expliqué? Sí, gracias. Perfecto. Continuemos. Entonces vemos que el asma es una enfermedad crónica más común de los componentes respiratorios que afecta a las mujeres embarazadas. Casi el 7% de las pacientes embarazadas me pueden presentar asma. Obviamente hablamos del asma porque obviamente la más frecuente del embarazo hay múltiples patologías, pero las que vamos a mencionar, ¿verdad? Siguiente. Entonces, la evolución natural, como ya les mencioné, me puede tener sintomatologías que me puede llevar a simplemente sibilancias, hasta llevarme a una broncoconstricción grave y severa, que obstruye la vía aérea y obviamente disminuye el flujo de aire y por ende, si disminuye el flujo de aire, disminuye la oxigenación pulmonar y sanguíneo. El trabajo respiratorio de esta paciente se va a ver aumentada en forma excesiva y las pacientes pueden tener durante el embarazo síntomas que antes no tenían. Por ejemplo, la opresión en el pecho, la disnea severa y obviamente sibilancia, ¿verdad? Que son de los 3 síntomas más frecuentes que el embarazo detona. Y obviamente a medida que se vuelve más estrecho el bronquio, empeora la hipoxia arterial. Siguiente. Entonces, existe alguna asociación entre asma y otras patologías. Hipertensión, partos prematuros, bebés con bajo riesgo, restricción del crecimiento fetal, alta morbimortalidad neonatal, y si nace el niño de la paciente asmática grave, taquipnea respiratoria del recién nacido, hipoglicemias neonatales, convulsiones neonatales, mayor admisión a la unidad de cuidados intensivos. En esta presentación, ¿cuál es el punto común que tiene, si se dan cuenta, las complicaciones del efecto del asma sobre el embarazo y sobre el feto?
así como que estuviera en rojo, ¿verdad? Es la hipoxia que me va a ocasionar. Esta patología, obviamente, al ser obstructiva, me ocasiona hipoxia, tanto materna y obviamente fetal. Y obviamente, si recuerdan o si mencionamos, el oxígeno es uno de los componentes vitales importantes para el crecimiento, perdón, para el desarrollo y crecimiento de órganos y obviamente ganar peso fetal. Siguiente. Obviamente estoy mencionando todas estas patologías en base a que estamos hablando de una asmática así severa, ¿verdad? Que tenga 3, 4 crisis a la semana. Hay asmáticas que no, ¿verdad? Que no pueden tener una crisis o dos durante todo el embarazo. Esta paciente no puede ser que no tenga ninguna complicación ni materna ni fetal, ¿verdad? En el tratamiento podemos ocupar beta bloqueadores, el uso de esteroides inhalados y antagonistas de leucotrenos. Normalmente, para una paciente en crisis, siguiente presentación, quiero ver si lo puse. Siguiente diapo, perdón. No, anterior. Una paciente que esté compensada, si ya está con beta bloqueadores, no hay ningún problema, nos puede continuar, pero aquella paciente que entra en crisis, ahí sí, normalmente ocupamos el beta bloqueador inhalado y nos hacemos el uso de esteroide, para que el esteroide prácticamente, como ya mencionamos, es un componente, el asma es un componente inflamatorio, con el esteroide es el que nos produce la relajación de los bronquios y obviamente también el componente inflamatorio que está ocasionando el detonante de crisis asmáticas durante el embarazo. Siguiente. Bueno, chicos, creo que eso fue todo lo que les traía preparado. Obviamente es una clase muy larga, compleja, un poquito aburrida, pero es muy interesante, ¿verdad? Hablar de patologías, nos quedamos de lado múltiples patologías, pero obviamente he tratado de las más frecuentes, las que nos podemos enfrentar y las que tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? Que eso es lo más importante. ¿Tienen dudas, chicos? Por Todo finalizar, claro, espero doctor. que haya sido provechosa la clase y acuérdense que esto es solo una guía para estudio. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada, nos vemos mañana a las 9. Ok, doctor, perfecto. Buenas noches.